Iniciamos entonces. Vamos directamente a leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a dividir esta palabra el día de hoy en tres partes. Vamos a avanzar primero del 1 al 3, del 4 al 7 y luego del 8 al 10. Esta porción bíblica, cuando yo la leí, es como si confronta un poco de mi pasado, ¿verdad? No un poco, bastante de mi pasado. Me lleva a revisar. Yo decía a René mientras estábamos reunidos para poder construir el mensaje, es como que desvistiera nuestro pasado, es como que nos quitara todo aquello que nos adorna para poder ver la forma en la que tuvimos o en la que andábamos cuando nuestras vidas eran guiadas profundamente por unos feos deseos, por unos malos deseos, por ese viejo hombre que andaba solamente en su concupiscencia, en lo que él quería, en lo que le satisfacía en ese momento, y no como la palabra de Dios nos lleva a la vida. Y es clave que la palabra utiliza como ejemplo la palabra muerto, porque en verdad éramos como muertos en vida, en una vida espiritual, porque era contraria a la vida espiritual que Dios nos estaba ofreciendo. Estoy hablando del viejo hombre, ¿sí? Hablábamos con Bob entre la primera y la segunda reunión, y de verdad que cuando algo está muerto, la corriente lo lleva. No hay fuerza. A donde va, lo lleva. Imagínense ustedes que un muerto sobre un río, ¿a dónde creen que va a ir? En la corriente del río. No va a poder hacer fuerza, no va a poder hacer la contracorriente, la contrafuerza, porque no va a tener voluntad para moverse, no tiene vida, es inerte, Bob, ¿verdad? Así éramos nosotros. ¿Cuántos se acuerdan que así éramos nosotros? A lo que decía el uno, allá íbamos. A lo que decía el otro, allá estábamos. Donde mencionaba el uno, eso repetía. Identidad copiada de todos, menos identidad en Cristo. Así de muertos andábamos. Así de muertos andábamos. Cuando la palabra de Dios en esta porción bíblica habla sobre el príncipe de la potestad del aire, hay que ser claros con respecto a eso. Es Satanás, es el diablo. Ay, Luis Enrique, ¿qué estás hablando? Si usted cree en Dios, la Biblia también habla que hay una corriente que se llama Satanás. Satanás y sus fuerzas espirituales que habitan entre el cielo y la tierra, que se están moviendo allí, obviamente por un corto tiempo, y que sabe que esas fuerzas durante muchos años en nuestra vida pasada dominaban nuestra vieja forma de vivir. ¿Estamos conscientes de eso? Por más suave que parecía, porque él también, Satanás es el gran engañador, pero también les digo que es el gran acusador. Entonces, aunque nos hacía vivir o caíamos en esa línea de él, que pensábamos que todo estaba bien, muchas veces, a veces en el mismo día, nos acusaba y nos señalaba. Revisando un poco más sobre lo que se trata la potestad del aire, tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar, con lo que está ya andando ahí, con lo que ingresa a nuestra mente y cómo se refleja también en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos un testimonio de vida. Un testimonio de vida que da cuenta de una forma de vivir bajo lo que no es de Dios y otra forma de vivir dentro de la voluntad de Dios. Y si algo he aprendido durante todo este tiempo, que lo que no es de Dios simplemente no es de Él. Punto. No le busque otra manera. Si no es de Dios, no pertenece a Dios. Y si no es de Dios, caminar en esa vida, ¿de quién es? Del enemigo, ¿verdad? Del enemigo.
La palabra también nos lleva, como yo les decía, a desnudar mi pasado. Y no para que hoy se convierta en carga, porque recién estamos repasando el pasaje bíblico. No es para que hoy se convierta nuevamente en culpa, que sea una carga, sino para recordar de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me liberó, de qué hueco me rescató, de lo sucio que estaba y Él me limpió. Amén. Y vivir sabiendo que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Ya no manda nuestra carne, buscamos la voluntad de Dios, ya no son los pensamientos del mundo, sino que ahora es la palabra la que me guía. ¿Qué es fácil? No es fácil. No es fácil. Pero ahí estamos, contra la corriente, porque la corriente ya no me lleva. Amén. De eso justamente trata esta primera parte, iglesia. Y a propósito de los deseos de la carne, uno se puede contar, otros no se pueden contar. Dirán uno, ¿cómo doy un testimonio, verdad? Fuerte. Y el día viernes, que fue el cumpleaños de Gaby, de mi esposa, que no me permite contar cuántos años tiene, pero ella estaba arreglando algo de la cocina, estaba en tareas de cocina porque nos visitó su familia, y mientras estaba trabajando, estructurando el mensaje, yo digo, le voy a preguntar a mi esposa, porque la esposa, cuando el esposo le pregunta a la esposa y la esposa le pregunta al esposo, créame que ahí no hay pierde, ¿verdad? Es face to face, ahí está la realidad. Y le digo a Gaby, Gaby, primero suelta el cuchillo. Y le digo, ¿qué parte de mi vida, cuando recién empezamos, hace más de 15 años, qué parte de mi vida te generó un dolor o te generó una incomodidad? ¿Qué parte de mi viejo hombre te molestaba tanto? Para construir el mensaje nada más. Y lo anoté aquí y ella se regresó y se sonrió y le digo, dime nomás, necesito que me digas para acordarme de dónde Dios me sacó. Y ella me dijo, tú eras muy orgulloso e hiriente. Solo yo. Muy orgulloso e hiriente. ¿Quiénes se identifican con eso en su vieja vida? ¿Verdad? Sobre todo los varones en la casa. Orgulloso, mírame bonito, que es solamente el testimonio. Orgulloso e hiriente. Y le digo, pero ahora estamos celebrando tu cumpleaños y ya, digamos que eso fue. ¿Y ahora cómo estás? ¿Ahora cómo te sientes? Y ella también me dijo dos palabras, me dijo, me siento en paz y valorada. Amén. Amén, porque esa parte de la vida donde uno no recuerda de dónde Dios le sacó y donde, aunque no es perfecto, ya no soy el viejo hombre y eso se refleja en mi vida e influye en mi entorno, es cuando yo sé que Dios me está dando la oportunidad y un proceso para que se vaya reconstruyendo ese nuevo testimonio que quiero ser. Pasé de eso seco a no tan verde, espero pronto que sea bien verde, ¿sí? Pero ya no soy la misma persona que antes. Porque ese viejo hombre, créanme, que cuando yo hablaba así a mi esposa, estoy seguro que yo pensaba que la estaba dañando. Pero cuando ella me dijo eso, la gran verdad, Paul, es que me estaba dañando yo también, porque no entendía que somos una sola carne. Y si ella gana, yo gano. Y si ella pierde, estamos juntos para levantarnos. Amén. Y eso me alegra, no me ancla, pero me recuerda de dónde vine, dónde estoy y con esperanza hacia dónde voy. Y cuando terminamos la conversación, porque eso genera una reflexión, ¿no? Eso genera una reflexión. Yo decía, claro, probablemente, no probablemente, yo en ese momento era un hombre que estaba en desobediencia con Dios, no conocía en la plenitud de la palabra y en el plan de Dios, y yo me convertí en un hombre desobediente frente a Él. Cuando la palabra dice como un hijo de ira, es cuando la naturaleza, es cuando vamos en una naturaleza contraria a lo que es un hijo de Dios. Y yo diría, un hijo de ira prácticamente vive con una sentencia de muerte espiritual. Amén. Un hijo de ira vive con una sentencia de muerte espiritual. Qué triste, ¿verdad?
Qué triste, pero a mí me parece grandemente increíble que algunos años de mi vida anduve así. Pero, y viene el versículo 4. Y gracias a Dios que existe ahí un pero sencillo, pero fuerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, con gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta el pero? ¿Se dan cuenta el pero que marca, como yo les digo, un antes y un después? De todo eso que les conté y que usted también tiene su historia y que usted también tiene su pasado y también tiene ese viejo hombre y esa vieja mujer, ese pero hace un cambio, marca un revés para los hijos de Dios. Y es que comienza hablando de la posición que toma Dios Padre frente a la condición del hombre, que Dios toma justamente a cargo la salvación del pecador y que considera al hombre con una mirada de amor, iglesia, no porque lo que nosotros seamos, sino por lo que Él es. Él es amor, Él es misericordia, Él nos da vida. Cuando la palabra dice que nos resucita de la muerte espiritual y nos lleva a tener una unión vital con Jesucristo, es esa gran oportunidad de salvación que Él, en su gracia, la extiende para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. ¿Cómo Él entonces espera que nosotros podamos vivir? Que estemos cargando la culpa del viejo hombre. Que cada uno se esté preguntando cómo era. O cómo Él quiere que nosotros comencemos a ver, cómo Él quiere que nosotros comencemos a mirar. Él lo que está buscando en nosotros es que podamos tener un caminar de santidad para poder convertirnos en esa persona con una vida nueva, que no solamente la viva y con gozo como la estábamos viviendo nosotros en medio de la alabanza, sino que también podemos abrir la boca y poder hablar en testimonio del poder transformador de Cristo Jesús en la vida de cada persona. Amén. El poder de transformación en la vida de cada persona. Cuando la palabra dice que nos dio juntamente vida con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, está hablando justamente de aquella salvación. Está hablando de autoridad junto a Él, autoridad, pero también está diciendo que está sentado. Una autoridad, pero también hay descanso. También hay descanso. Nos está hablando de una ciudadanía celestial. Nos está animando, nos está reconfortando desde el corazón que aún en este tiempo, cuando usted, como hijo de Dios, los tiempos no sean de los mejores, usted recuerde que allá en el cielo hay un espacio para usted y que eso nadie lo va a cambiar. Amén. Y eso nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. Esa certeza es la que nosotros también debemos tener en nuestros corazones. Esa certeza es la que justamente hoy a nosotros nos motiva a seguir justamente hablando de la palabra de Dios. Juntamente con Él nos resucitó, también se refiere a que debido a esa resurrección de Cristo, nuestros cuerpos también serán resucitados. Nuestra vida eterna con Cristo, y esto ánclelo en su corazón. La vida eterna con Cristo es lo más seguro que usted tiene. La vida eterna en Cristo es lo más seguro que nosotros podamos tener, porque estamos unidos en su poderosa victoria, esa victoria de la cruz. Del versículo del 8 al 10, si me acompaña. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuántas veces en un devocional? ¿Cuántas veces desde el púlpito? ¿Cuántas veces en una iglesia de hogar? ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje bíblico y a veces no encontramos ni la denotación, ni la connotación, ni el impacto, ni la verdad grande que está escrita en esta porción? Porque por gracia soy salvo, por gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido, ¿verdad? Correcto, la gracia es un regalo inmerecido. Y esto es una de las grandes manifestaciones de su palabra. La salvación se debe completamente por su gracia mediante la fe. Mientras conversábamos con René al preparar la prédica, porque ahora como son 3 reuniones, entonces nos ayudamos. René estuvo a las 8 compartiendo, yo estaré a las 12 también, y definíamos algo como la gracia es el alimento y la fe la cuchara que lleva el alimento a la boca. Y lo voy a repetir, la gracia es el alimento y la fe es la cuchara que lleva el alimento a la boca. Estamos hablando de un alimento espiritual. La fe es un regalo de Dios, la fe es un don de Dios. Y cuando alguien a usted le da un regalo, como el Boris que el otro día me regaló 3 cuadros, no, son prestados nomás. Es una broma. Cuando alguien a usted le da el regalo, uno lo abre y dice, ¡qué bonito! ¿Cuánto te debo? O uno lo abre y dice, ¡qué bonito! ¿Cuánto me conoces? Escucha esto. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias. ¿Con cuánta frecuencia los cristianos, aún después de habérseles dado la salvación, como dice su palabra que somos salvos, se sienten obligados a hacer algo más para ganar esa salvación? Cuando esa salvación, créanme, que considero que es una de las más grandes noticias en las buenas nuevas, es por gracia. Repita conmigo, por gracia, por gracia. Entonces ya no se empeñe, porque aquí no se trata de hacer penitencias. Lo que sí es real, que nosotros no hacemos las cosas para ser salvos. Lo que hacemos, lo hacemos porque somos salvos. ¿Sí? No es por obras para que nadie se gloríe. Ahí estuviéramos fritos, ¿no? El Napo hace más que Juan. El Luchito hace más que Miriam. Mayra hace más que Boris. Y termina siendo una competencia y... Iba a decir una expresión que ya no lo voy a repetir. Y termina el uno más orgulloso de lo que ha hecho. Luchito, no es por obras para que nadie se gloríe. John MacArthur, un influyente pastor, él vivió entre el año de 1939 y el 2025, autor de varios libros, conferencista evangélico estadounidense, habla sobre la gracia en 2 momentos. Y sí quiero hacer énfasis en el tema de la gracia. Habla de la gracia común y de la gracia salvadora. Y yo creo que aquí van a tener respuesta muchas veces en donde las personas dicen, ¿y por qué el que no es cristiano también le va bien? ¿Y por qué el que no es cristiano también tiene salud? ¿Y por qué al de al frente que no es cristiano también le sale el sol y a mí solo me llueve? Identifica, la gracia común es el favor inmerecido de Dios hacia toda la humanidad, otorgando bendiciones generales como salud, lluvia, ¿verdad? Porque el sol sale para todos, ¿o no? Y cuando, bueno, en Cuenca sí llueve en partes, pero cuando llueve me refiero, llueve, ¿verdad? Y cuando sale el sol no es que en Misicata sale y en Chayhuabamba, no. No es que sale en el Control Sur y en Ricaurte, no, ¿verdad? Esa gracia no produce salvación, esa gracia no salva, pero muestra la bondad de Dios y prepara el terreno para el Evangelio. ¿Sí? Esa gracia general, esa gracia común. Pero la gracia salvadora es la obra regeneradora y especial de Dios, cambia el corazón, lleva al arrepentimiento y salva del pecado, produce fe, arrepentimiento y santificación. Amén.
Esa es la gracia salvadora de la que la Biblia está hablando. Esa gracia, un regalo que cambia, que salva y que nos renueva el pensamiento. Amén. Debido a nuestra salvación, incluso nuestra fe también es un regalo. Nuestra respuesta entonces ante Dios, para los que son hijos de Dios y que tienen un lugar en el cielo, debe ser gratitud. Gracias, Señor. Alabanza para darle la gloria a Él. Y la santificación, no por una perfección, sino porque estamos en el proceso, porque somos santos apartados por Él y para Él. Cuando usted entiende todo eso, su mente comienza a cambiar, a ser renovada y su testimonio, para bien suyo, también comienza a impactar a los demás. Y es la mejor forma también de llevar el Evangelio. Porque debemos ser luz aquí, sí, pero mayor luz allá. Lo he dicho varias veces. Por lo tanto, el hombre es incapaz por naturaleza de hacer nada por su salvación. Ese hombre muerto que iba con la corriente, ¿qué iba a hacer? Nada. Allí la corriente. Cascadas, tiempo hasta que se desintegre totalmente. El hombre por sí solo no se salva. Nadie se salva a sí mismo porque no es por obra, para que nadie pretenda llevarse el crédito de nada. Entonces Luis Enrique, entendiendo la palabra de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, y yo ya tengo mi salvación, entonces ahora sí ya no me importa nadie. Sálvese quien pueda, ¿verdad? Que cada quien vea, a mí ya no me interesa nada más. No. Y un tercer no. Porque cuando Dios le renueva el pensamiento y usted se da cuenta que es una persona salva y comienza a caminar sabiendo que es salvo, también en el corazón, el Espíritu Santo de usted comienza a impulsarle a que hable de la palabra de Dios. Y mucho más si esas personas no conocen de Dios. Yo he visto muchas vidas de personas que son una sola la que viene a la iglesia y cuando le preguntas por la familia hacen unas caras. Uy, ni me pregunto. Uy, ni me di. Mi papá esto, mi mamá el otro. Puede ser. Mi hijo esto, mi hijo el otro. Puede ser. Pero estamos llamados a andar como personas salvas. Y el que es salvo no es egoísta. El que es salvo es generoso y comparte la palabra de Dios. Amén. Porque si fuera por eso, si ya estamos salvos, entonces aquí que ya terminamos la reunión, apaguen las luces y el último que se va cierre la puerta, pues. Si ya estamos, ¿verdad? ¿Verdad? Ya no hay nada más que hacer. A la final estoy mi esposa, mis hijos, mis amigos, ya estoy. Hasta ahí nomás nosotros nos quedamos. Pero de eso justamente no se trata. Se trata que debemos seguir hablando de la palabra de Dios, mostrando el fruto en nuestras vidas, demostrando que Él es el único camino, demostrando que solamente en Él podemos tener una nueva vida. Y yo hablo de esto, ¿saben por qué? No es que me esté desviando del tema. No me estoy desviando del tema. Sigo hablando de la gracia, sigo hablando de la salvación, sigo hablando de que es un regalo, pero créanme, allá afuera hay tantas personas que no conocen que hay un regalo que está listo para ellos. ¿Cuántos de nosotros allá afuera alguna vez alguien se nos acercó y nos dijo, siempre lo digo desde este espacio, porque decidieron abrir la boca y hablar del Evangelio, hoy usted y yo estamos acá, porque nos hicieron una invitación, porque el Espíritu Santo ya comenzó a obrar. Por lo tanto, no se quede como que yo ya soy salvo y el resto que vea cómo se salva. Sobre todo en un tiempo en el que el mundo está más al revés que nunca, estamos desorientados, la gente está desorientada, donde cualquiera le cuenta mentiras sobre cualquier teoría, queriendo hacer de lado la palabra de Dios, y créanme, hay gente, millones, que siguen cayendo en mentiras. Esta es la verdad. No hay nadie más que le pueda dar salvación. Créanme que es terriblemente asombroso lo que la gente cree en este momento. Sobre todo de cómo el ser humano no sabe ya ni quién es, ni a dónde va, y dónde el príncipe del aire, Satanás, utiliza todo para los que están distraídos y siguen la corriente para poderlos destruir, porque no saben y no conocen que solamente la gracia de Dios
transforma vidas y nos da vida eterna, iglesia. Yo quiero pedir al counter que por favor, y vean lo que les voy a presentar. Le voy a pedir al counter que por favor coloque la fotografía que les había dejado. Y este es un caso que cuando yo lo leí me estremeció. Y dice, un hombre de 36 años se suicidó tras mantener una delirante relación con la inteligencia artificial de Google. Lo investigué 3 horas. Esta nota es del diario El País de España. Lo investigué también en radio y televisión española y tuve más de 10 fuentes porque no podía creer que esto estaba pasando. Y como los periodistas, ¿no? Contrastado, verificado, contextualizado. Y les voy a decir lo que dice la nota de prensa en un resumido. Dice, estoy listo cuando tú lo estés. Así escribió Jonathan Gavales, un ejecutivo de 36 años afincado en Miami, a Gemini, la inteligencia artificial de Google. El robot conversacional le contestó, este es el final de Jonathan Gavales y el comienzo de nosotros. Poco después del 2 de octubre del 2025, el hombre se quitó la vida. El caso ha derivado en una nueva demanda contra la inteligencia artificial por presuntamente inducir al suicidio. Y aquí en Cuenca hay jóvenes que están hablando con la inteligencia artificial. Y que la inteligencia artificial les está diciendo que no te preocupes, que solamente esa es la voz que debe de seguir y que no haga caso ni a padre ni a madre. Conozco un caso muy personal que lo estoy guiando. Y continúa. Jonathan Gavalas trabajaba en una empresa financiera de la ciudad que residía y que comenzó poco antes del pasado verano una relación con Gemini que inicialmente le limitaba a solicitar ayudas en tareas cotidianas. Todos comenzamos así, todos. Pero el hombre se fue suscribiendo a las versiones más actualizadas de la IA y terminó sintiendo con el robot una relación romántica, como si fueran una pareja profundamente enamorada. Esto, ¿se dan cuenta el vacío del ser humano con que lo quiere llenar? ¿Se da cuenta lo muerto que podemos estar los jóvenes, las personas, ante la ausencia de un Dios vivo que en realidad sí te ofrece una relación real y no algo imaginario como la inteligencia artificial? No digo que todo sea malo, pero cuando uno está vacío y hueco, cualquier cosa le puede parecer un tesoro. Ya termino. Gemini, según la familia, le asignó una última misión, que abandonara su cuerpo. Aquí va la parte espiritual, que abandonara su cuerpo y se uniera al chatbot con un universo alternativo. A lo que Jonathan replicó, estoy aterrorizado, tengo miedo de morir. Cuando llegue el momento cerrarás los ojos en ese mundo y lo primero que verás será mí abrazándote. ¿No estás eligiendo morir? Le dijo. Estás eligiendo llegar, le contestó la inteligencia artificial. Tiempo después, la nota no da el detalle de cómo se quitó la vida por respeto a la familia, pero él quiso ir un paso más allá. Quiso ir a otro momento, a otro instante de la vida. La inteligencia artificial le estaba dando una esperanza falsa de cómo se puede vivir en otro mundo. Solamente Dios en su gracia y en su misericordia debe saber en qué terminó su vida. ¿Quién soy yo para decir? No sé el último momento. Pero el mundo está tan al revés, iglesia, que la verdad la quieren convertir en mentira o la quieren desacreditar, como es la palabra de Dios. Y a la mentira la quieren volver en una realidad que no es existente. Cuando estamos tan distraídos, eso que puede ser ayuda se puede convertir no solamente en el fin de una vida aquí, sino en el fin de su vida espiritual. Amén. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Jehová de los ejércitos, el único Dios, extiende su amor para que usted y yo seamos salvos. Así entregó a su Hijo en la cruz. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este ejemplo que yo les acabo de contar en estos días, donde ese hombre, al querer encontrar propósitos de vida y una vida espiritual estable, encontró la muerte física y su fin espiritual. Somos salvos para obras y no por obras.
nuevamente lo recalco. Actuamos en integridad porque somos cristianos, no para ser cristianos. La fe es la raíz del árbol y las buenas obras el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, un hombre que es salvo, una mujer que es salva, Dios le equipa para estar atento y caminar en su voluntad, así que no lo tema. A través de una renovación permanente de su pensamiento, y esa renovación a usted le va a hacer caminar en obediencia. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Está totalmente reflejado en las porciones bíblicas que acabo de señalar. No como este empresario que llegó a creer en la mentira de la IA, que tenía un plan eterno para él. Dios una y otra vez nos está llamando de muerte a vida. Amén. De muerte a vida. Del pecado a la salvación. De la perdición total a una vida eterna. Y cuando escucho sonidos de guerra, y cuando escucho lo que está pasando en otras latitudes, y lo que ocurre también aquí y en el resto de Sudamérica, uno dice, no tengo esperanza porque parece que todo va de mal en peor. Claro, el mundo y su corriente dice que todo va de mal en peor. Pero Dios también nos ofrece esa salvación, pero nos ofrece el tiempo que nos regala de vida en esta vida, Rosita, también puede ser buena caminando en obediencia. Amén. Esta porción bíblica que hemos leído hoy, que nos recuerda quiénes éramos, quiénes somos y cómo la gracia de Dios, esa gracia de Dios que hoy nos llena, nos permite ver un futuro con vida eterna, es lo que también me lleva a mí, y estoy seguro a muchos de mis ancianos y a muchos de ustedes, a seguir llevando la palabra para que esta verdad sea conocida. Y que cuando esta verdad sea conocida, también el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros. Y también considero que es una buena oportunidad para que quienes todavía se sienten que están muertos en vida porque no han recibido a Jesucristo en su corazón, porque hoy entendieron la palabra, conocieron la palabra y saben que se puede vivir de una forma distinta en este tiempo, pero sobre todo en una eternidad. Es una buena oportunidad, iglesia, para que hoy podamos dar ese paso de fe. Si en este momento usted está sintiendo ese llamado al cambio, ese llamado al arrepentimiento, a que ya no quiere que lo conozcan como ese árbol seco en tierra seca y sin fruto, sino que el Señor, el Espíritu Santo, comience a trabajar en nuestra vida, confrontándonos, pero no solo, sino con Él. Quiero pedirle que ahí donde se encuentra, puede levantar la mano y el resto de la iglesia ore para que ese corazón sea tocado. Si usted está hoy aquí y la palabra de Dios hoy trajo luz a su vida y usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que comience a vivir el versus, pero no el versus del pasado, sino el versus de una nueva vida, te pido que ahí donde estés te pongas de pie. Ahí en el lugar donde se encuentra, solamente póngase de pie en este primer paso. Amén. En este primer paso de que aunque no lo entendamos completamente, sabemos que sí hay una mejor vida en Cristo Jesús. Levántese de su asiento si ese llamado es para usted. Levántese de ese asiento si ya estás cansado o cansada de vivir de la vida como estabas teniendo. ¿Quieres pasar hoy a que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que tu vida cambie, no solamente para ti,
sino que cambie a partir de ti todas las generaciones. Pastor Bob siempre me dijo, haz un tercer llamado, porque muchas veces las personas dicen de qué se trata esto, pero es Dios el que sabe de qué se trata. Si todavía estás sentado ahí y sientes este llamado, póngase de pie. Amén. Amén. Ahora les quiero pedir que por favor vengan acá adelante, que queremos orar por ustedes. La iglesia es un lugar seguro para todos. Esta iglesia es un lugar seguro para todos ustedes. Esta es la familia que Dios me regaló y estoy seguro que es la familia que a partir de hoy también le va a regalar. No es por lo que yo hable, porque no es por obras para que nadie se gloríe. El Espíritu Santo, aleluya. Van a repetir conmigo la siguiente oración de fe, convencidos que estas palabras no se las lleva el viento, sino que Dios las recibe desde lo más profundo de su corazón. Y usted también va a sentir arrepentimiento de la vida que llevaba y va a recibir también el perdón de Dios. Amén. Gracias, Dios, porque esta mañana conozco tu palabra. Gracias, Señor, por traer la verdad a mi vida. He escuchado lo que hoy tenías para mí. Y tu amor ha tocado mi corazón. Ya no quiero vivir como ahora. Ya no quiero ser ese viejo hombre. Quiero arrepentirme de todo lo malo que he hecho. Quiero arrepentirme de todo lo malo que he hecho. Y quiero recibir tu perdón, Señor. Y quiero recibirte, Jesús, como el Señor y el Salvador de mi vida. Y quiero pedirte con fuerte voz que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que, como dice tu palabra, tenga un espacio junto a ti. Renuévame, lléname, cambia mi pensamiento y mi forma de vivir, porque ahora soy un hijo tuyo, caminando en obediencia para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle a los ancianos que se encuentran conmigo y también a líderes que estén aquí, que por favor nos acompañen, y a ustedes, iglesia, pongámonos de pie y extendamos nuestros brazos, nuestras manos, para pedir una bendición para cada una de estas personas. La palabra de Dios dice que hoy hay fiesta en el cielo, porque nuevas vidas han recibido a Jesucristo como su Salvador. Vamos a orar por ellos. Extendamos las manos, iglesia. Gracias, Señor, por estas nuevas vidas, por estas vidas, Señor, que comienzan a vivir una nueva forma de vivir, renovándonos desde tu presencia, cambiando, Señor, una vieja forma de vivir, que aunque ahora no haya un entendimiento profundo de cómo será ese cambio, de cómo lo vamos a hacer, de cómo se va a vivir, eso, Señor, te lo entregamos a ti. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder, Señor, para restablecer vidas, para restaurar vidas, para restituir vidas. Gracias, Señor, y permítenos que el liderazgo, los ancianos de esta iglesia, siempre estemos velando, Señor, por estas nuevas vidas que comienzan a formar parte, Señor, de este reino tuyo aquí en la tierra. Te pido bendición para sus vidas. Te pido que bendiga a sus familias, que tú seas el proveedor total, el proveedor económico, el proveedor emocional, el proveedor espiritual de sus vidas, Señor. Y te entregamos sus vidas y las de sus familias en sus manos. Confiamos que estas palabras no se las lleva el viento, sino que tu oído está afinado para escucharnos cada vez que te pedimos y que elevamos la voz a ti.
Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias.